Hace 3 años tenía tanto dinero como para comprarme un avión privado y aunque no lo necesitara, lo iba a hacer. Yo sé que suena estúpido, pero pues en ese momento lo era. Y pasé de eso a no tener ni siquiera para comprarme un McDonald's, no tener ni siquiera para pagar la renta. En 90 días lo perdí todo. De viajar por toda Europa, por más de 20 países del mundo, hacer un safari en África, a ni siquiera tener para pedir un Rappi, un domicilio para pagar mis tarjetas de crédito. ¿Cómo pasé de una vida de ensueño a tener una pesadilla con casi que depresión, sin poder salir de la cama y sin saber qué hacer con mi vida? En este video te voy a contar las 7 lecciones que aprendí luego de perder más de $300,000 y que tú deberías evitar a la hora de construir tu propio negocio, porque vas a aprender cómo construir un negocio incluso teniendo un empleo, sin invertir mucho tiempo y mucho dinero y evitando todos estos errores que a mí me ha costado cientos de miles de dólares aprender. Bueno, ¿y cómo llegué a poder comprarme un avión privado? Mira, no vengo de una familia rica, no vengo de una familia adinerada. A mis 15 años empecé a emprender porque necesitaba dinero, porque no me podía comprar la ropa que quería, no podía comprar el celular que quería, no podía salir con mis amigos porque mis padres me lo daban todo, pero no me permitían esos lujos. Y me obsesioné con emprender, me obsesioné con aprender a vender, con marketing, con cursos. Me lo pasaba todo el tiempo estudiando. Y así empecé a cerrar uno que otro negocio, a ayudarle con su marketing, a generar mis primeros dólares en línea. Pero fue a los 18 años cuando tuve un golpe de suerte, le llamo yo, pero la vida me puso allí. Y es que encontré a una persona experta en bienes raíces en Colombia, con una audiencia en Instagram. Y no sé por qué, pero esa persona confió en mí para que yo le ayudara con su marketing. Y en cuestión de meses me volví socio de un 25% de esa empresa. Y esa empresa en su primer año ya había superado los $250,000. Y luego al siguiente superamos el $1,000,000. Y en ese punto ya podíamos comprar un avión privado, cosa que era muy estúpida. Todo empezaba a ir bien. Empezamos a tener 20, 30, 35 empleados. Recuerdo que yo solamente invertía 2 horas de mi tiempo al día en ese negocio. Un par de reuniones y quedaba libre. Y pues adivina qué iba a hacer con ese tiempo que me quedaba libre. Pues fiestas, trago, alcohol, viajes, y empecé a descuidar completamente el negocio. Pero era un negocio tan abundante que me permitía hacerlo sin ningún tipo de problema y me empecé a creer el dios del mundo. Todo el mundo me preguntaba cómo lo hacía, todo el mundo me admiraba, todo el mundo veía mis viajes, todo el mundo quería ser como yo y yo solamente tenía 19 años. Y de allí viene la primera lección en este video que te quiero dar. El ego es el enemigo. De hecho, aquí vas a ver un libro, la portada de un libro que habla de esto. En ese momento, Daniel Cabrera, de 19 años, estaba nublado por el ego y por las cosas materiales. Y el ego no te permite ver que estás haciendo mal. Hay algo en el ser humano que se llama el sesgo de confirmación. Tendemos a buscar respuestas que se parecen a las nuestras. Yo en ese momento estaba haciendo mucho dinero, no tenía que trabajar, pensaba que todo estaba muy bien. A pesar de que estaba descuidando el negocio, todo indicaba, todo confirmaba que las cosas estaban bien, pero nada más alejado de la realidad. Porque poco a poco estrategias empezaron a salir mal, el equipo se empezó a desconectar, empezaron a ver que yo como su líder no estaba allí, todo empezó a caer. Segunda lección que hoy mirando atrás aprendí: no pierdas el control del dinero. Había tanto dinero en nuestras cuentas bancarias que íbamos a comprar un avión. Había tanto dinero en nuestras cuentas bancarias que podíamos invertir en una sola campaña de marketing $250,000. Y así lo hice. Aunque no estaba preparado para hacerlo, lo hice. Y adivina qué pasó. Obviamente no fue rentable. Obviamente todo se fue al carajo. Obviamente perdí mucho dinero y empezó el negocio en caída. Pero adivina qué, lección número 1, el ego es el enemigo. Yo seguía nublado porque me creía el dios del mundo. Pues volví a invertir otros $250,000 para hacerla ahora sí. Y adivina qué, salió peor. Nuestra cuenta estaba en 400,000, pasó a 300,000, pasó a 200,000, pasó a 100,000. Y aquí viene la tercera lección que hoy encuentro. En ese momento no la sabía, en ese momento no veía lo que estaba pasando. Cuando la cuenta estaba en $100,000 había una decisión importante por hacer: cerrar el negocio. Lo único que había que hacer era cerrar el negocio. Y yo, por terco, no lo quise hacer. Seguimos trabajando, seguimos pagando altos costos operativos que tenía ese negocio. Mantuvimos el negocio un par de veces más y se perdió todo. Quedamos en cero. Tercera lección que hoy sé: aprende a decir que no. Yo no sabía decir que no. Todas las oportunidades de invertir más dinero lo decía. Todas las oportunidades de invertir más dinero las tomaba. Todas las oportunidades de nuevos negocios las tomaba y nada estaba saliendo bien y no sabía decir que no a lo bueno para decirle que sí a lo extraordinario. ¿Qué era lo extraordinario? Enfocarme en lo que nos había funcionado en el inicio.
pero ya no lo estaba haciendo. Y bueno, llegamos a cero. Estamos hablando de diciembre del 2023. Llegamos al cero absoluto, pues seguía sin decir que no. Y adivina qué pasó. Nos endeudamos para pagar nómina, para pagar servicios, para pagar plataformas. Y ahora, en vez de estar en cero, estábamos en negativo. Y aquí viene la cuarta lección. Yo me considero una persona que siempre ha pensado muy en grande. Si yo voy a hacer algo, lo hago siempre 10x. O sea, no lo hago en pequeño, yo hago las cosas grandes. Pero la siguiente lección es que hay que pensar en grande, que es muy importante. Pero hay que pensar en grande de forma sabia y de forma realista. ¿A qué me refiero con eso? Yo invertí $250,000, pensé en grande. Invertí otros $250,000, pensé en grande. Pero los perdí. ¿Por qué? Porque pensé en grande sin sabiduría. Es importante pensar en grande, pero también tienes que saber que si nunca has hecho $1,000,000, no vas a pasar de $0 a $1,000,000 en un día. Que si yo nunca había invertido $250,000, no podía pasar de 80,000 que había invertido a 250,000. Piensa en grande, pero con sabiduría. Cuarta lección que te digo hoy, Daniel Cabrera, de 19 años, pero que gracias a ti estoy aquí y lo sé. Bueno, y estábamos ya endeudados, quebrados. Ahora sí llegó un día importante y tuve que despedir a todas las personas. En un solo día despedí a más de 15 personas, yo en una oficina, que después tuvimos que entregar. Di la cara y les dije: muchachos, no hay más plata, estamos endeudados, vamos a cerrar el negocio, no podemos seguir trabajando. Eso me rompió el corazón, me desgarró, pero era lo que había que hacer. Tuve que despedir a todo el equipo de trabajo. Muchas familias, hubo un tiempo que perdieron sus ingresos por mis malas decisiones. Y la siguiente lección que aprendí en ese momento es que no pedí ayuda a tiempo. La quinta lección es pedir ayuda a tiempo, pedir ayuda, ser vulnerable. Como el ego era mi enemigo y yo estaba nublándome por el ego todo el tiempo, nunca pedí ayuda. Así las cosas estuvieran mal, yo hacía que todo estaba bien, me hacía el que vivía la vida perfecta. ¿Y eso a qué me llevó? Pues a quebrarme, a echar personas, a hacer daño, a equivocarme. Y si yo hubiera pedido ayuda a tiempo, eso no hubiera pasado. Sin embargo, gracias a que eso pasó, hoy te lo estoy contando para que tú lo puedas implementar en tu negocio, para que a ti no te pase a la hora de construir un negocio. Porque tú tienes un empleo, es muy probable. Tú tienes una fuente de ingreso. No la tienes que sacrificar y no tienes que pasar por cosas negativas para estar arriba. Yo te quiero ahorrar parte de ese camino. Bueno, vamos a seguir con la historia. Eché a todo el mundo, me quedé sin dinero. Tenía un par de inversiones que para pagar las deudas me tocó liquidarlas, me tocó vender un par de apartamentos que tenía, inversiones que tenía. Y viene la etapa más oscura de mi vida. Entré en depresión, no salía de mi cama, no salía de mi apartamento, no tenía para pagar la renta, no tenía para comer muchas veces. Tuve que pedir dinero prestado a mi mamá, ella con lo que podía me ayudaba con sus tarjetas. No sabía cómo salir de ese hueco, y fueron algunos meses allí metido en ese hueco, deprimido, sin saber qué hacer. Y aquí viene la siguiente lección: el coste hundido. ¿Qué significa el coste hundido? Los seres humanos, cuando invertimos tiempo, energía y dinero en algo, tendemos a apegarnos a eso en lo que invertimos tiempo, dinero y energía. ¿Por qué? Porque ya pusimos nuestro enfoque allí y queremos que eso salga bien. Yo duré 3 meses apegado a ese negocio, apegado a las decisiones que había tomado mal, apegado a mis errores, apegado a que quería volver a construir eso. Y eso me tuvo 3 meses de mi vida viviendo una mierda. Y no quiero que eso te pase a ti. Aprende a cortar las cosas cuando haya que cortarlas. Y no importa el coste hundido de una relación, de un negocio, de un empleo. Cuando se haya que cortar, se corta. Eso te va a evitar muchos dolores. Y aquí viene la séptima lección. Y en ese momento, en el punto más bajo, pero cuando ya toqué fondo y dije: no más, voy a salir de esta, fui consciente de una cosa. Oye, Daniel, creaste millones de dólares. Estuviste a punto de construir un avión, pero nunca te capitalizaste. Nunca pensaste en el largo plazo. Y la séptima lección es: siempre capitalízate para el largo plazo. Las cámaras, por ejemplo, en las que yo estoy grabando, las tuve que vender. No me quedé ni siquiera con ellas. Los apartamentos los vendí. El negocio era una máquina de hacer dinero, pero no valía nada. No se podía vender nada de ese negocio. Pues lo que yo aprendí es que los negocios se construyen para venderse. Se construyen para crear un capital que en el futuro se pueda vender. Y luego de que entendí estas 7 lecciones en esos 3 meses de depresión y de profunda reflexión, te puedo decir que hice un switch total. Que en cuestión de un mes después de que salí de esa crisis, había cerrado mis primeros clientes, estaba pagando mis deudas, estaba pagando uno que otro salario, pude contratar un par de personas. A los 3 meses ya estábamos nuevamente sobre la cifra de los $10,000 al mes. Construí un proceso muy bonito que te voy a contar, que se llama Piedra Angular y Ser Soberano. Es un proceso que han comprado más de 1,500 personas.
para construir hábitos de riqueza, para construir negocios que te permitan libertad de tiempo, libertad de dinero, libertad geográfica y cuidar tu cuerpo. Y te puedo decir que un año después de esa escena oscura de mi vida, hace un mes acabo de llegar de Europa por 8 países que viajé junto con mi socio en un proceso bien bonito. Mis negocios están retornando ya casi otra vez a las 7 cifras anuales, es decir, al $1.000.000 anual, con más sabiduría, con más calma, con más paciencia, pero sobre todo contándotelo a ti, porque de eso se trata este video. No es para mí, es para ti, es para el Daniel de 19 años que la embarró y que no sabía qué hacer. Es para ti que quieres construir un negocio, pero no sabes por dónde empezar. Es para ti que tienes un empleo, pero no sabes cómo construir una fuente adicional de ingresos. Este video es para ti. Así que yo simplemente te quiero dar las gracias por llegar hasta aquí, por escuchar, y quiero que se te quede muy tatuado estas 7 lecciones. Repite el video, compártelo con alguien que tú conozcas que lo puede necesitar y déjame en los comentarios cuál fue la lección que más te sirvió. Nos vemos en un próximo video. Por aquí Daniel Cabrera para ayudarte. Chao, chao.